Así que bueno, acá estamos. Damos inicio a la grabación. ¿Ya? Bueno. ¿Arrancamos? ¿Sí? Sí, arranquemos. Bien. Bueno, para los que han estado entrando ahora a último momento, yo cuando entré le agradecí especialmente a Olivia haber aceptado, la doctora Olivia, haber aceptado nuestra invitación. Fue profe mía en el doctorado, así que hace unos años que no, ay, cuánto extraño los pasillos de Murcia. Bueno, reitero nuestro agradecimiento. Esto forma parte de las actividades que tenemos previstas en el marco de un proyecto Erasmus, así que yo voy a hacer una pequeña presentación. No sé si ahí sale mi nombre, pero bueno, para los que no me conocen, soy Bettina Ciuffi, soy la coordinadora de la Oficina de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Jujuy y formo parte del equipo que es responsable de la implementación de este proyecto Erasmus, que es un proyecto con fondos cofinanciados por la Unión Europea. Acá les pongo, a ver, vamos con esto y vamos a ver. Acá estamos. Bien, el proyecto que incluye esta actividad está coordinado por la Universidad de Coventry y del Reino Unido y forma parte, está integrado por estos socios, ¿no? 3 universidades europeas, 2 mexicanas y 3 universidades argentinas. Todas las universidades, salvo nosotros, son responsables de un paquete de trabajo, es decir, de alguna tarea específica dentro del proyecto. Y nosotros somos invitados, estamos asociados, pero desde la periferia. No tenemos paquete a nuestro cargo, pero sí, diríamos, tenemos que realizar todas las actividades que se diseñan en el marco del proyecto. El proyecto fundamentalmente nos quiere hacer encontrar con los neurodiversos, es decir, es llegar a entender de qué se trata esto de la neurodiversidad, qué características tienen, de qué manera somos responsables los docentes de hacernos cargo de estas situaciones particulares de aprendizaje, que no siguen a los de la mayoría, que hasta no hace mucho tiempo se entendía como una situación deficitaria, que se entendía como una patología y que desde hace un tiempo todas las nuevas corrientes entienden que la persona neurodiversa no es una persona discapacitada, sino que tiene formas particulares, formas especiales de aprender, que es a lo que apunta este proyecto. Las formas más comunes, las que son más conocidas por nosotros, están ahí: dispraxia, dislexia, trastornos por déficit de atención, discalculia, hiperactividad, todo el espectro autista. Disculpe, ¿Sí? no está pasando el PowerPoint. ¿Por qué? Estamos viendo solo la diapositiva de presentación. ¿Y si ahí no estamos pongo... con neurodiversidad, ahí con dirección, Universidad de Coventry. ¿Acá? Sí, ahí está neurodiversidad, tradicional bueno. Y hoy. Bien. Entonces, no lo pongo en pantalla completa. Bien. Vamos a los objetivos del proyecto. Fundamentalmente la idea es darnos a los profesores herramientas para identificar los casos de estudiantes neurodiversos y poder acompañar sus procesos adecuadamente, sus procesos de aprendizaje. La idea también es que la institución se haga eco y pueda acompañar todo aquello que le permita a la persona neurodiversa egresada de nuestra institución incorporarse convenientemente al trabajo para lo cual se ha formado. La idea es también darle a los estudiantes recursos
para mejorar su calidad de vida, evidentemente superar cualquier proceso de estigmatización y tratar de avanzar en aquello que les permita, obviamente, vivir mejor. Así que con esos objetivos grandes, nosotros en nuestra universidad hemos iniciado una serie de actividades, de contactos, hemos aplicado algunas encuestas para relevar el nivel de información y realmente hemos llegado a la conclusión de que es muy bajo. Entonces hemos apostado a este paquete de trabajo, que es el tercero, que ha decidido realizar una capacitación en cascada como metodología, es decir, promover estas exposiciones de especialistas y después de qué manera, ver de qué manera se puede ir socializando la información para alcanzar precisamente ese objetivo de tener recursos para identificar y poder derivar convenientemente los casos que requieran una particular atención profesional. Les decía, este proyecto está dividido en paquetes de trabajo. Algunos los coordina la Universidad de Coventry, que es el primero y de donde, diríamos, partimos a nivel de diagnóstico. El tercero, que es el que es responsable la Universidad Nacional de San Juan de nuestro país, que es el responsable de esta capacitación en la cual inscribimos hoy nuestra actividad. La Universidad Mexicana de Colima, que, digamos, ha propuesto una serie de herramientas para acercarnos a las personas neurodiversas y sobre todo, digamos, darles elementos para que manejen mejor esta condición. El quinto y sexto paquete, sobre todo, hemos trabajado con la Universidad de Turín o de Torino, que son especialistas en programas de calidad. Ellos han hecho todo un entrenamiento en febrero del año pasado, del cual hemos participado, para precisamente trabajar en un modelo o en un perfil de cuál sería el docente ideal para poder trabajar con alumnos neurodiversos. Y los dos últimos paquetes, el de Rosario, que tiene que ver con toda la tarea de difusión y comunicación, y por último, volvemos a la Universidad de Coventry, que es la responsable ante la Unión Europea de la implementación del proyecto. Con respecto a nuestra universidad, el primer objetivo, y como muy básico, es el de generar conciencia de que hay personas neurodiversas, que además nosotros como docentes somos responsables de identificar esos casos y buscar la forma, no solo de acompañarlos para que no deserten, es decir, tratar de evitar la exclusión de estos alumnos, sino además institucionalmente crear un espacio que será una oficina, que será un consejo asesor para trabajar este aspecto de nuestros estudiantes. Como actividad inmediata tenemos estas que les proponíamos en el programa, que es la de hoy, la del jueves que viene, con la intervención del doctor Martínez Ramón, también de la Universidad de Murcia, y la del día 4, también día jueves a la misma hora, para trabajar la ingeniera Cándido ha encabezado un trabajo enorme en la Facultad de Humanidades de nuestra universidad para incorporar la virtualidad a los procesos de enseñanza del año pasado. Así que ahora, sin más, voy a hacer una pequeña lectura. Tiene Olivia un currículum enorme. Seguro que voy a sacrificar muchas cosas, pero bueno, quería presentárselas. Nuevamente, gracias Olivia. Es profesora titular en la Universidad de Murcia del área Psicología Evolutiva y de la Educación, por supuesto es doctora, miembro del grupo de investigación E06905, Psicodiversidad y Salud de la Universidad de Murcia, colaboradora del grupo de investigación SOCEDU, Investigación en Inteligencias, Competencia Social y Educación de la Universidad de Alicante, investigadora principal del grupo de innovación docente Psiconova, investigadora principal en el proyecto de I+D+I del Ministerio de Ciencia e Innovación,
con un proyecto como Creatividad Verbal como Dominio, Diseño, Validación y Aplicación de una prueba fundamentada en la comprensión de texto. Autora y coautora de numerosos trabajos, artículos publicados en revistas indexadas de reconocido prestigio, ha merecido 2 sexenios de investigación, que es el reconocimiento que España hace a las carreras de investigadores, y actualmente se desempeña como vicedecana de prácticas escolares de la Universidad de Murcia. Sus principales líneas de investigación se centran en la creatividad, bienestar y educación emocional. Ella no lo pone, pero ha sido profesora mía, no sé si merece que figure en su currículum. Gracias, Olivia, por este momento. Creo que es un privilegio para nosotros que compartas, digamos, tus conocimientos. Así que, bueno, ahora toda tuya la pantalla. Gracias. Muchas gracias, Bettina. Bueno, antes de poner lo que es la presentación, me gustaría daros las gracias a todos y a todas por estar aquí esta tarde y por compartir este ratito pues a nivel internacional con todos, y vamos a ver si entre todos, ¿vale? Pues de alguna manera vamos a construir lo que es la inteligencia emocional, ¿no? Que la inteligencia emocional, como digo yo, es algo que se hace andando, se hace por el camino. No es fácil la inteligencia emocional, pero hay claves para poder desarrollarla y poder trabajarla. No sé si esta tarde lograremos alcanzar el final de esta conferencia, de este ratito, ¿vale? Porque creo que el tema que nos lleva es largo en el tiempo, ¿vale? Así que daros las gracias, gracias Bettina, gracias a la universidad, gracias al proyecto Erasmus+, de, pues de alguna manera haber contado conmigo. Y sí, está claro que yo en el currículum forma parte de esa vida más emocional, ¿no? No nos centremos solamente en lo cognitivo, sino en la parte emocional de conocer, en este caso, pues a personas como Bettina. Yo tuve el placer de darle clase, de estar con ella y sigo teniendo el placer de poder colaborar con ella y, bueno, pues lo que necesite, ella ya sabe que lo que necesite, junto con el profesor Javier Corbalán, la Universidad de Murcia y junto con Ramón, pues estamos abiertos a vosotros. Así que, sin más, voy a proceder a compartir con vosotros la pantalla, ¿vale? Y si quiere abrirse, porque ahora no quiere abrirse y lo tenía abierto, vamos a ver. Está aquí. Que ahora no me deja compartir, lo hemos estado haciendo. ¿Vuelta atrás todo el proceso? Sí, os comparto a vosotros, pero no voy a compartir, voy a dejar de compartir, ahora no sé cómo salir de aquí. Ahí está, ¿eh? Está apareciendo. Estoy mostrando tu pantalla, pero estoy mostrando la pantalla que no debía. Vamos aquí. A ver, los expertos. ¿Está abierto tu archivo, Olivia? Sí, está abierto. Si lo tenía preparado para compartirlo. Sí, estuvimos probando antes de iniciar. Pero ahora no me aparece a mí el archivo. Tengo que compartir con vosotros. Ahí está. No, lo comparto, pero me comparte otra cosa. Voy a ver ahora, ¿vale? Tranqui, ¿eh? No hay... ¿Lo veis ahora? Ahora sí. Ahora perfecto. Sí. Ahora sí. Perfecto. Bueno, pues esto es las cosas del directo, como digo yo, que siempre hay que tener un poco de confianza y un poco de gestión emocional, ¿no? Nos suda todo, nos ponemos en el caso, pero bueno, hay que estar la inteligencia emocional como parte del bienestar educativo, ¿no? O como parte del bienestar emocional. Yo tuve un buen maestro y lo sigo teniendo, que es el profesor Corbalán. Bettina lo conoce y creo que alguno de vosotros también lo conoce. Me gustaría partir siempre de una serie de preguntas, porque él siempre me dice que la creatividad forma parte de esas cuestiones, ¿no? Y me gustaría partir de unas cuestiones antes de
un poco hacer lo que es, lo que va a pasar esta tarde, ¿no? Vamos a tratar un poco, aparte de esa inteligencia emocional, muy brevemente, yo voy a hacer preguntas como ¿qué son las emociones? Un poco de historia a nivel de inteligencia, cómo ha llegado hasta nosotros la inteligencia emocional, pasando por esas inteligencias múltiples que me imagino que conocéis desde el punto de vista intrapersonal, y ya para desembocar esa inteligencia emocional veremos los conceptos, veremos las capacidades, cómo se desarrolla a nivel evolutivo hasta la adolescencia, los diferentes modelos y, pues de alguna manera, os propondré alguna manera de gestionar nuestras y vuestras emociones. Como os decía antes, me gustaría partir de dos cuestiones, que me gustaría que, si al final de este momento que vamos a estar juntos, vamos a ver si podemos intentar contestarlas con lo que aquí vamos a tratar, aquí vamos a hablar. ¿Por qué algunas personas no logran alcanzar el bienestar que les correspondería, ya sea en lo material, personal e interpersonal? ¿Por qué existen personas aparentemente brillantes y con una buena educación con dificultades, mientras que otras con actitudes o atributos menos considerables triunfan? A lo mejor la respuesta está en la pregunta, o las claves están en lo que es la inteligencia emocional. La inteligencia emocional vamos a partir de tres aspectos fundamentalmente, que vamos a ver al final cómo esos tres aspectos, según lo que vamos a ir viendo, van a ir cambiando. Quedaros con estas ideas. La inteligencia, para ser una persona con inteligencia emocional, tenemos que saber qué emociones experimentamos y por qué. Debemos percibir los vínculos entre sentimientos, pensamientos y acciones. Y deberíamos de crear hábitos mentales que favorezcan nuestras capacidades. Son tres aspectos fundamentales que vamos a tener en cuenta para ver cómo podemos desarrollar o cómo nos va a ayudar la inteligencia emocional a desarrollarlos. Antes de nada, ¿vale? Los procesos de aprendizaje, como todos sabemos, son procesos muy complejos, son el resultado de múltiples causas en las cuales las podemos clasificar entre cognitivas y emocionales. Pero como bien sabemos y como hemos estado hablando, actualmente estamos ante una revolución educativa, ¿vale? Una revolución educativa donde el constructivismo y la teoría de las inteligencias múltiples ha tenido que ver mucho para el desarrollo de esa educación emocional, ¿vale? Pero en esta nueva revolución educativa, el debate de esa revolución educativa incluye el papel de las emociones. La pregunta es, ¿qué son las emociones? ¿Qué entendéis vosotros y vosotras por las emociones? Casi todo el mundo piensa que sabe qué es una emoción hasta que intenta definirla. Si ahora yo os pediría que definierais las emociones, a lo mejor os vamos al ejemplo, pues nos sale alegría, nos sale la ira, nos sale el miedo, la sorpresa, la tristeza, el asco, que son las 5 básicas. Y es en ese momento cuando queremos definirla, cuando nadie afirma poder entenderla. Yo os propongo una simple definición o un pequeño concepto. Podrían ser estados afectivos, estados internos, personales, motivaciones, deseos, necesidades e incluso objetivos que experimentamos y reaccionamos ante ellos. Yo pienso, o se piensa, o piensan que todas las emociones tienen una función adaptativa. Seguimos con la emoción y la siguiente pregunta que yo os quiero compartir con vosotros, ¿es lo mismo una emoción que un sentimiento? La emoción son estados transitorios que vienen y se van, que se dan de forma inconsciente, mientras que los sentimientos son de larga duración, tanto en nuestro cuerpo como en nuestra mente. Se dan cuando interviene la consciencia. Sin emoción no va a haber sentimiento. Tras esta diferencia entre emoción y sentimiento, vamos al estado de la cuestión. Me gustaría, si tuvierais un papel y un lápiz muy a mano, simplemente que intentarais contestar una serie de preguntas. ¿Prestáis mucha atención a los sentimientos? ¿Normalmente os preocupáis mucho por lo que sentís? ¿Normalmente dedicáis tiempo a pensar en vuestras emociones? ¿Pensáis que merece la pena prestar atención a vuestras emociones y estado de ánimo?
¿Vuestros sentimientos afectan a vuestros pensamientos? ¿Tenéis claros vuestros sentimientos? ¿Sabéis cómo os sentís? ¿Os dais cuenta de vuestros sentimientos en diferentes situaciones? ¿Os preocupáis por tener un buen estado de ánimo? Cuando estáis enfadados o enfadadas, ¿intentáis cambiar vuestro estado de ánimo? Son cuestiones que tienen que ver mucho con la percepción, comprensión y regulación emocional, que, como veremos más adelante, son 3 características fundamentales del concepto de inteligencia emocional. Pero antes de ello me gustaría que nos situáramos un poco para ver de dónde procede, de dónde viene la inteligencia emocional. En 1983, Gardner ya nos habló de 7 inteligencias, la cual aumentaría una octava, más adelante hasta 1990. El profesor Stenberg nos habla de una teoría triárquica y en la que me voy a fijar sobre todo en la inteligencia práctica. En 1990, Salovey y Mayer acuñan por primera vez el término de inteligencia emocional como actitud. Más adelante, y más conocido a nivel social, está el profesor Goleman, donde ya propone la inteligencia emocional como rasgo de personalidad. Y más adelante, ya en 1997 y hasta la actualidad, el profesor Baron nos presenta un modelo mixto de inteligencia emocional con inteligencia social. ¿Qué relación hay entre la inteligencia y las emociones? Yo no me voy a detener mucho en el profesor Gardner, porque creo que todos conocemos que él establece que no existe un tipo de inteligencia, sino múltiples tipos de inteligencia, ¿vale? Presenta 8 clases: la musical, la corporal, la lógico-matemática, la lingüística, la espacial, la naturalista y las que a mí más me interesan, que son la interpersonal y la intrapersonal. Otra pregunta que os animo a que la contestéis es: ¿qué inteligencia consideráis que predomina en vosotros y en vosotras? Hasta aquí estamos hablando de la parte más cognitiva de la inteligencia, ¿vale? La inteligencia emocional, nos vamos acercando a ese concepto, va a comprender esa inteligencia intrapersonal, que es la relación que tengo conmigo mismo, y la interpersonal, que es la relación que yo tengo con los demás. Por lo tanto, la inteligencia emocional. La inteligencia emocional podríamos entenderla como la capacidad para percibir, comprender y regular emociones y estados de ánimos en uno mismo y en los demás. Es decir, la capacidad que tenemos para tratarnos bien y tratar bien a los demás. Podríamos decir que es una habilidad para gestionar nuestras emociones y relacionarnos de forma muy óptima con nuestro entorno, teniendo siempre presentes las emociones y los sentimientos. El objetivo final de la inteligencia emocional, como vamos a ver, es la adaptación social. ¿Qué entendemos por percibir? Reconocer de forma consciente nuestras emociones e identificar qué sentimos y ser capaces de darle una etiqueta verbal, es decir, ponerle nombre a lo que estamos percibiendo. ¿Es comprender las emociones? Integrar lo que sentimos dentro de nuestros pensamientos y saber considerar lo complejo que son nuestros cambios emocionales. Ya hemos percibido, ya hemos comprendido y ahora de alguna manera tenemos que regular. Tenemos que dirigir y manejar las emociones, tanto positivas como negativas. Las emociones no solamente se dividen en positivas y en negativas, sino también en primarias, en secundarias, en básicas. Hay muchas clasificaciones. Si nos adentramos en la psicología positiva, ella pone la psicología positiva es una teoría, ¿vale?, que no solamente de alguna manera incluye esa inteligencia emocional, sino que se basa en un principio en las emociones positivas sin dejar de lado las emociones negativas, sino que solucionar problemas partiendo siempre de lo positivo. ¿Cuáles son las habilidades básicas de la inteligencia emocional? Podremos hablar de autoconocimiento, de autocontrol, de automotivación, de empatía y de habilidades sociales. ¿Qué entendemos por autoconocimiento? Por la capacidad que tenemos
de reconocer y comprender las emociones propias, las que estamos sintiendo. Nos permite comprender lo que sentimos y, sobre todo, por qué lo estamos sintiendo. La capacidad de reconocer un sentimiento en el mismo momento en el que ocurre. Para tener esta capacidad, para ir desarrollando esa capacidad, deberíamos de tener una actitud autocrítica, de confiar en nosotros mismos, de reconocer cómo nos afectan los sentimientos. Otra de las capacidades de la inteligencia emocional es el autocontrol, la capacidad para gestionar emociones. La conciencia de cada uno de nosotros es una habilidad básica que nos va a permitir controlar nuestros sentimientos y adecuarlos al momento. Para desarrollar este autocontrol, podríamos confiar en nuestras decisiones, pensar antes de hablar, evitar juicios erróneos. Y en la automotivación, capacidad para motivarse a uno mismo, ser aplicado, ser tenaz, saber permanecer en una tarea, ser perseverantes, ser capaces de ordenar las emociones al servicio de un objetivo esencial. ¿Cómo lo podremos conseguir? Pues tener siempre una actitud positiva, o por lo menos intentarlo, tener compromiso con la tarea, con los objetivos que nos planteamos, tener iniciativa para hacer las cosas, ser innovadores. Como pone en la figura, ¿en qué escalón estamos? No lo haré, no puedo hacerlo, quiero hacerlo. ¿Cómo hacerlo? Trataré de hacerlo, puedo hacerlo. Espero que casi todos estemos en puedo hacerlo y lo haré. La empatía, pues el reconocimiento de las emociones ajenas. Un buen docente debería ser empático con sus alumnos. A lo mejor no es que fallen los alumnos, es que fallamos nosotros porque no llegamos a empatizar, a ponernos en el lugar de los otros, a comprender cómo se sienten nuestros alumnos o nuestros compañeros y reconocer cómo se sentiría de estar en esta posición. Para ello, deberíamos de escuchar a los demás, no oírlos, sino escucharlos, ver las necesidades de los otros y, como he comentado, ponernos en el lugar de la otra persona. Y habilidades sociales, es la capacidad que poseemos o que deberíamos de poseer la persona para interactuar socialmente y cómo puedo vivir con éxito las situaciones sociales. Y otra de las características de las habilidades sociales es el manejo de esas relaciones. ¿Cómo podría tener una buena sociabilidad? Colaborar y trabajar en equipo. Es muy importante, ser amable, saludar siempre. ¿Cuántos de nuestros alumnos o de donde estéis trabajando entramos y ni siquiera somos capaces de decir hola, buenos días, hola, buenas tardes? Por lo menos aquí, yo en mis aulas intento y procuro que mis alumnos digan un buenos días, por lo menos que levanten la cara y que te digan buenos días, que ya que que tenemos ese bozal puesto como mascarilla, por lo menos que los ojos nos digan el buenos días y tener compromiso con los demás. Una vez que hemos visto esas 5 habilidades, esas 5 capacidades más importantes de la inteligencia emocional, ¿cómo se va desarrollando esa inteligencia emocional? Pues el recién nacido siente malestar o sosiego, llora o ríe. Su mundo es de necesidades, afectos y acciones. El primer trato con la realidad es afectivo. Hacia los 18 años aparece una afectividad inteligente. Hacia el primer año empiezan a aparecer los primeros síntomas de seguridad y afecto de la madre. Es lo que permite al niño apartarse, explorar, dominar los miedos, los problemas. Una correcta educación le va a proporcionar esa seguridad y ese apoyo efectivo necesarios para nuevos encuentros. Hacia los 2 años entran en su mundo las miradas ajenas, disfrutan al ser mirados con cariño. A partir de ese momento va a cobrar gran importancia la fuerza educativa, la satisfacción ante el elogio, ante las muestras de aportación de aquellos a quien aprecia, de sus maestros y maestras. Hacia los 7 y 8 años nos convertimos en actores y jueces, reflexionamos y tenemos el sentimiento de libertad. Aparece el orgullo y la vergüenza, aunque no haya público, ¿vale? Hacia los 10 años pueden integrar sentimientos opuestos, lo mismo están alegres que están tristes y empiezan a darse cuenta de que los sentimientos deben gestionarse. Y ya en la adolescencia los sentimientos
fluyen con fuerza y con una variabilidad extraordinaria. Es la edad de los grandes ánimos y desánimos. Muchos experimentan la rebeldía de no poder controlar sus sentimientos ni comprender la complejidad de las emociones que están sintiendo. Las personas que desarrollan una adecuada inteligencia emocional poseen confianza en sus capacidades, crean y mantienen relaciones satisfactorias comunicando lo que necesitan, piensan y sienten teniendo en cuenta los sentimientos de otros, están motivados para explorar, afrontar desafíos y comprender, poseen una alta autoestima y tienen un mayor número de recursos para solucionar los conflictos. Una vez que hemos visto más la parte del concepto, las capacidades, vamos a adentrarnos un poco en esos modelos que creo que es necesario que todos lo compartamos. Tenemos que recordar que el término de inteligencia emocional lo acuñaron por primera vez Salovey y Mayer, los cuales definen la inteligencia emocional como una forma de inteligencia social que involucra la habilidad de monitorearse uno mismo, descubrir sus propios sentimientos y emociones y discriminar entre ellas y utilizar la información para guiar los pensamientos y las acciones. La inteligencia emocional de Goleman. La inteligencia emocional para Goleman es la capacidad de registrar y manejar adecuadamente nuestras emociones, ser capaz de darnos cuenta de que sienten los demás para actuar en consecuencia. De acuerdo con Goleman, la inteligencia emocional es la capacidad que nos permite tomar conciencia de nuestras emociones, comprender los sentimientos de los demás, tolerar las presiones y las frustraciones y acentuar nuestra capacidad de trabajo en equipo y adoptar una actitud empática y social que nos brindará más posibilidades de desarrollo. Por último, tenemos el modelo mixto de inteligencia emocional y social propuesto por Baron. Ser emocional y social de forma inteligente es entender, comprender y expresarnos de una manera afectiva con los demás, obteniendo con ello una buena relación social. Acordaros que el objetivo final de la inteligencia funcional es la adaptación social. Para ello, el profesor Baron dice que una persona altamente inteligente, tanto a nivel emocional como social, debe tener un buen componente intrapersonal, debe ser asertivo, tiene que tener una buena autoconciencia, tiene que ser capaz de ser autocrítico, tiene que tener ese componente interpersonal, tiene que gestionar la empatía o desarrollar la empatía, gestionar las relaciones sociales, manejar las emociones, tiene que conseguir ese control de los impulsos, tiene que tener un buen estado de ánimo, tiene que experimentar optimismo y satisfacción y tiene que adaptarse o ajustarse creando soluciones a problemas diarios, ser flexible, ser innovador. ¿Cómo podemos gestionar entonces nuestras emociones teniendo en cuenta todo lo que hemos estado viendo? Tenemos que intentar fijarnos en las señales emocionales cuanto antes. Párate y piensa, ¿cómo me siento? Localiza físicamente la emoción. Fíjate dónde sientes la emoción, en el pecho, en la garganta, en la espalda. Muy importante, lo que hemos comentado anteriormente, etiqueta los sentimientos, dales nombres, trata de identificar, sepáralas y etiquétalas. No juzgues los sentimientos seas cuales sean, lo que deberíamos hacer es aceptarlos. Buscar el origen de esos sentimientos y el por qué se encuentran ahí en ese momento y dale en cada momento la importancia que tienen. No tiene sentido que mantengamos una emoción más allá de haber pasado la situación que la genera. Es decir, tenemos que ser capaces de gestionar, pero no controlar emociones, sobre todo gestionar. ¿Y cómo educamos las emociones de un niño? Enséñales a tolerar la frustración, forma parte de su camino hacia el éxito, a la meta. Enséñale a reconocer las emociones, lo que hemos dicho. Ponle nombre a esas emociones, canaliza las emociones, muéstrales cuando están enfadados y por qué motivo están enfadados. Lo importante no es solamente que conozcan las emociones, sino que reconozcas esas emociones, que tengan una buena comunicación, ¿vale? Debemos observar sus comportamientos para detectar aquello que les angustia, que les aqueja, que les duele, que les entristece, que les preocupa.
y sobre todo el reconocimiento de la empatía, el ponerse en el lugar de los otros, sentir sus emociones y vivenciar lo que otra persona está sintiendo o viviendo. ¿Os acordáis de los 3 aspectos que hemos hablado anteriormente? Si nos hemos quedado con lo que es la inteligencia, percibir, comprender, regular. Las personas altamente inteligentes deberían saber qué emociones experimentan y por qué, percibir los vínculos entre sus sentimientos y lo que piensan, hacen y dicen, y conocer los puntos fuertes y débiles, son reflexivas y muestran segura de sí mismas. Estas son las características, los 3 aspectos fundamentales que deberían de tener las personas altamente inteligentes a nivel emocional. Se puede decir que la inteligencia emocional se basa en las siguientes características: autoconocimiento, autocontrol, automotivación, empatía, habilidades sociales y yo añadiría asertividad, proactividad y creatividad. Asertividad como saber ideas propias y enfrentarse a los conflictos en vez de ocultarlos. Proactividad como la habilidad para tomar la iniciativa ante oportunidades y problemas, como responsabilizándonos de nuestros propios actos. Y la creatividad como competencia para resolver y afrontar los problemas. Antes de terminar, me gustaría que hiciéramos un pequeño ejercicio. No nos va a llevar más de 2 minutos o 3 minutos, o a lo mejor nos pueda llevar una tarde entera o un día, pero teniendo en cuenta que vamos a empezar a gestionar esas emociones. Podríamos hacer un informe meteorológico personal. Yo os invito a que lo hagáis, que os toméis un momento, sentaros tranquilos, ya estamos sentados, respirar y prestar atención a vuestra respiración. Dentro, fuera, si respiramos. Colocar la mano en el corazón y preguntaros: ¿cómo os sentís hoy? ¿Qué os dice el corazón sobre cómo te sientes? Ahora podríamos hacer un informe meteorológico sobre tu tiempo interior. Ahí dentro, ¿cómo están vuestros sentimientos? ¿Cómo están vuestras emociones? ¿Están nubladas o hace sol? ¿Llovizna o llueve a mares? ¿Qué tal el aire? ¿Cargado como si fuese a haber tormenta o fresco? ¿Hace frío o calor? ¿O es una temperatura suave? Después de que habéis sentido vuestras emociones interiores, sería interesante que con 3 lápices de colores hicierais un dibujo de vuestro tiempo interior. Es una manera de trabajar, de alguna manera, la inteligencia emocional, sobre todo la autorregulación. Y recordad que las emociones forman parte de nosotros y son herramientas fundamentales para nuestra supervivencia, para indicarnos qué camino debemos tomar, así como para aumentar nuestro bienestar. Reconocerlas y expresarlas nos hará avanzar hacia una mejora de nuestra calidad de vida. Y me gustaría compartir con vosotros una reflexión final. Tal vez estemos haciendo algo mal, tal vez estemos dejando sin educar una parte importante de la personalidad humana, precisamente aquella que debía de capacitarnos para ser felices. Por lo tanto, utilicemos nuestros afectos como utilizamos el mar. No podemos alterar sus mareas ni su oleaje, pero podemos utilizar su fuerza para navegar. Construiremos un rumbo efectivo y utilizando las fuerzas irremediables de nuestra afectividad básica. Ya lo dijo José Marina en 1996. Nada más. Gracias por vuestra atención y recordar algo que dijo ya Aristóteles hace muchos años: educar la mente sin educar el corazón no es educar en absoluto. Y ahora cualquier pregunta, cualquier debate que abramos, yo estaré encantada de participar y de escucharos y de compartir lo que aquí vayamos a compartir y gestionarlo. Bettina, cuando quieras. Sí, me quedé pensando en el informe meteorológico, ¿no?
Vale, es algo que le hago yo a mis alumnos y les gusta mucho porque no han visto, es la manera de que reconozcan sus emociones, ¿no? Llevándolos a las analogías, ¿no? Un poco utilizando esa creatividad. Sí, no sé, bueno, invitamos a que en el chat vayan apareciendo preguntas, pero quisiera, Olivia, reparar un poquito en la palabra gestionar las emociones. ¿Cómo, a ver, en un mundo que nos atropella, en un mundo que nos avasalla, en un mundo que realmente nos cuesta planificarnos, es decir, armar nuestros propios proyectos, ¿cómo entra el tema de la gestión emocional? No sé si lo del autocontrol, el diálogo consigo mismo, obviamente que el interés, que el autoconocimiento es importante para que de eso resulte el manejo de las emociones. Pero a ver, con tu experiencia, Olivia, porque creo que si hay algo que nos caracteriza en este momento, en todo sentido, es el desmanejo emocional, no el manejo, no la gestión. El manejo, sino el desmanejo. El manejo, la gestión, el control. En un principio, ¿vale? Salovey y Mayer hablaban de esa gestión emocional y luego Goleman lo cambió como control emocional. Hay una disputa ahí de qué tenemos que hacer en este momento, gestionar emociones o controlar emociones. Controlar emociones, si estáis de acuerdo conmigo, a veces es no sentir las emociones. Es decir, cuando estamos en este momento de, como hemos estado hablando hace un ratito, Bettina, de lo que hemos estado sintiendo, o lo que hemos estado sintiendo a nivel emocional durante esta pandemia, nos hemos convertido en grandes gestores, no en grandes controladores. Hemos tenido que sentir rabia, hemos tenido que sentir, y creo que las hemos manejado. Creo que la gestión emocional no es de un día para otro. La gestión emocional lleva su tiempo. La autorregulación emocional lleva su tiempo. Un momento déjame pensar lleva su tiempo. La gestión no es fácil. Porque yo creo que lo que intentamos es controlar las emociones. Y creo que hay que sentir las emociones. Cuando, sobre todo, me preguntaban en mis clases, cuando hablo del tema de inteligencia emocional, cuando me dicen, Olivia, es que a mí este confinamiento, como decíamos, se me ha ido mi abuelo, mi padre, mi tío, y yo ahí no puedo gestionar, pero tampoco puedo controlar. Yo creo que es un proceso en donde tenemos que percibir esas emociones y sobre todo tenemos que comprenderlas, el por qué y preguntarnos, ¿por qué me está pasando a mí esto? ¿Y por qué en este momento? Y a lo mejor tendría que haber extendido un poquito más y hablar un poco de esa psicología positiva. Todas las situaciones que pensamos que son negativas, tienen parte de posibilidad, de parte positiva, ¿no? Siempre hay que pensar en la parte positiva de esa parte negativa. Es algo que el profesor Seligman defiende, por eso él entra en su teoría de la psicología positiva, incluye esa inteligencia emocional. Pero yo voy más allá. Si nos vamos a las escuelas, si habéis visto ese desarrollo evolutivo que he abarcado hasta la adolescencia, creo que en las escuelas deberíamos de hablar más de esa educación emocional, más que de inteligencia emocional. Porque si educamos a nivel emocional, vamos a estar enseñándole o trabajando esa inteligencia emocional. Lo mismo que se pueden trabajar y se poseen esas 8 inteligencias que nos propone el profesor Gardner a nivel cognitivo, yo creo que la inteligencia emocional, a través de esa educación emocional, también nos enseñaría a gestionar
las emociones, más que a controlarlas. No sé si me he explicado, si me he extendido, si alguien quiere aportar algo. El tema de inteligencia emocional y educación emocional es algo complicado, porque hay mucha gente que confunde inteligencia emocional con educación emocional. Y yo creo que la inteligencia emocional está dentro de esa educación emocional. No le demos tanta importancia, eso lo aprendí de mi maestro, el profesor Corbalán, no le demos tanta importancia a la parte cognitiva para dejar de lado la parte emocional. Intentemos que sean paralelos. Porque a un alumno o una alumna en un aula creo que es importante, antes de que enseñarle conocimientos, por ejemplo, de lengua, matemáticas, enseñarle el gusto por las matemáticas, la lengua, la educación física, cualquier área más curricular, ¿no? Eso es lo que de alguna manera es lo que intento yo transmitir también a mis alumnos en mi asignatura, que es Psicología de la Educación, ¿no? Intento transmitir esa automotivación, ese autoconocimiento, pero que no se consigue de la noche a la mañana. Esto es como la inteligencia, es como la creatividad, va y viene, es un tren que sube y baja, ¿no? Depende del momento, depende del momento presente. Perdón, pareciera que en los primeros años resulta más fácil hablar de esto. Cuando el adulto tiene más mecanismos, me parece, de represión, y entiendo que la pandemia es como que en el encierro y demás, es como que ha puesto en evidencia la falta de atención que tenemos hacia nuestra emocionalidad. Y por eso, bueno, tantos conflictos, tantas crisis de pareja, de familia, tanto tema, ¿no? Olivia, hay algunas preguntas, bueno, además de felicitarte, de excelente presentación, etcétera, etcétera. Acá dice, Gabriela pregunta si puedes dar ejemplos de asertividad, por favor. ¿Qué se entiende? Al principio usaste el término asertivo. ¿Hay una inteligencia, hay una capacidad asertiva? Hay la capacidad asertiva, o me están preguntando por la octava inteligencia. También la octava inteligencia, sí. Acá dice cuál es la octava inteligencia es la inteligencia de la naturalista. Es la última que añadió, ¿vale? La científica, de las que yo he ido nombrando, ¿vale? Y una persona asertiva es una persona que es capaz de darse cuenta de los problemas y ser capaz de seleccionar los problemas, ¿vale? De reconocer los problemas, sabe que hay problemas, sabe que reconocerlo y saber qué importancia le da en cada momento, ¿vale? No sé si me... A ver, para Gabriela que hizo la pregunta. ¿Algún otro comentario? Bueno, siguen las felicitaciones. Ser asertivo es responsabilizarte de alguna manera, ¿vale? De esos problemas que tienes, ser responsable, ¿vale? No los dejes de lado. Si tú los tienes, tú los afrontas. Y una manera de afrontarlos es a través de tener una buena inteligencia emocional, teniendo en cuenta todas las capacidades, ¿vale? Todas las capacidades que hemos tenido, que hemos hablado. Eso es ser asertivo, ser responsable de tus actos. No querer asumirlos de alguna manera. Muchas veces miramos hacia otro lado para no afrontar realmente lo que está pasando, ¿no? Es como tú estabas diciendo, Bettina, en este confinamiento sé que ha habido muchas cosas negativas, pero también nos ha enseñado mucho. Nos han enseñado muchas emociones que antes no sentíamos. Y creo que a lo mejor en muchos de los problemas que se ha tenido en los hogares es porque no hemos sido asertivos, porque no nos hemos responsabilizado. El ser humano creo que es, por naturaleza, es un ser egoísta, ¿no? Y bueno, miramos un poco en ese momento, miramos por nosotros mismos. Pues el estar en casa con tu pareja, con tu familia,
creo que pensamos que en algún momento ha tenido desventajas, pero a lo mejor también tenemos que ver la ventaja, ¿no? de a lo mejor de esa ruptura, ¿no? No quiero decir que haya que romper sí o sí, ¿no? Pero a lo mejor la vida nos tiene planteado otro camino, otro futuro para nosotros. A lo mejor estábamos viviendo en una vida que no era la real, ¿no? Yo me voy a trabajar, mi marido se va a trabajar, si estamos hablando de familias, y cuando vuelvo a casa no le he visto ni 5 minutos y, bueno, pues uno se va a la cama, el otro se va a la cama, ¿quién se ocupa de los hijos? Nos ponemos horarios para ocuparnos de los hijos y al final, pues bueno, el confinamiento ha sido, pues, la forma de ver las cosas, ¿no? Yo siempre me acordaré del por qué yo me metí en psicología positiva, de una investigación que se hizo, ¿no? Sobre algo que os viene muy cercano porque es desde del 11S, o sea, nos acordamos todo del 11S, y el profesor Seligman, pues con el alcalde de Nueva York, le propuso una pequeña investigación, ¿vale? Junto con compañeros de aquí de la Universidad Autónoma de Madrid, ¿no? Era una pequeña investigación contestando solo a una pregunta. En una escala del 1 al 10, ¿cómo te sientes de feliz? A personas como los bomberos, como gente que había perdido a familiares, como gente que había perdido un brazo, una pierna. Y sobre todo me llamó mucho la atención las respuestas del grupo de bomberos que habían estado ahí incluso sacando a compañeros, cómo ponían que les daba las gracias por preguntarle algo positivo. O sea, es decir, me ha pasado algo tremendo, pero yo no quiero caer en una depresión. Yo no quiero caer, yo necesito que alguien me dé herramientas para salir hacia adelante, para poder gestionar todo lo que me está ocurriendo. Y a partir de ahí me hizo pensar como una teoría de adultos, porque la psicología positiva es de adultos, podemos empezar desde bien pequeñitos. Porque aunque pensamos, Tina, que los niños pequeños tienen muchas emociones, sí tienen muchas emociones porque son pequeños, pero realmente muchos sufren porque no saben cómo gestionarlo. ¿Cuántos padres y madres hoy en día, cuántos niños, niñas hoy en día, padres separados? ¿Y alguien se ha ocupado de esos niños? De decir, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te encuentras? Y la maestra al maestro directamente le ha puesto la ficha de matemáticas delante. Y nadie se ha dado cuenta de que ese niño o esa niña está sufriendo. Tiene sentimientos, tiene emociones que no sabe gestionar. Y entonces vienen como decís vosotros, vienen los neurodiversos. Vienen en clase que tenemos hiperactivos, vienen alumnos que tienen mutismo selectivo, vienen alumnos que tienen problemas de habilidades sociales, vienen problemas psicóticos incluso, niños depresivos, que luego sale con la edad, ¿no? Con el desarrollo. Pues la asertividad va en ese sentido, hacernos responsables un poco y enseñar asertivos es muy importante en la escuela. No sé si hay alguien más, alguna pregunta. Betina, sí. Tú córtame que yo... Es un placer escucharte, Olivia, así que adelante. No. Acá dice, ¿cómo reconocemos las inteligencias? Las inteligencias múltiples. Tal vez un poquitito, ahí a lo mejor hay gente que no está muy informada sobre... Por ahí se conoce el caso de los sombreros, que un poco se puso de moda sí. En una época. Pero... Las inteligencias múltiples tiene mucho que ver con las áreas de alguna manera curricular. Es decir, son talentos. ¿Hasta qué punto dominamos la parte más lingüística, la parte más lógico-matemática, la parte más musical? Es decir, ¿somos buenos en música? ¿Hasta qué punto somos buenos? Es decir, ¿cómo la reconocemos? Pues ya nos tendríamos que ver a nosotros mismos, ¿no? Es decir, yo os puedo asegurar que en música canto muy mal, pero a lo mejor el piano lo toco muy bien. ¿Puedo desarrollar la inteligencia musical? Sí. ¿Cómo? Trabajándola, ¿vale? Las inteligencias múltiples se trabajan.
Yo desarrollé mi canto, todavía no me voy a poner a cantar porque sé que no canto bien, pero os puedo asegurar que con un profesor de canto por un problema de nódulos que yo tuve, me hizo cantar. Yo decía, ¿cómo voy a cantar delante de una clase? Ya verás cómo tu inteligencia musical, a través de la canción, la puedes desarrollar trabajándola, ¿vale? Es decir, dentro de las inteligencias múltiples, de cada una de las inteligencias, tienen distintos indicadores. La inteligencia artística, seguro que si nos ponemos a dibujar, yo por lo menos sigo dibujando el monigote con el círculo y los 4 palitos. Pero si a ese dibujo yo le añado que si una casa, unas flores, un sol, unas nubes, unos pájaros, colores, estoy desarrollando mi inteligencia artística. Y así con la lingüística, ¿vale? Con la matemática. ¿Podemos llegar a ser expertos en matemáticas? Sí, porque a lo mejor lo que tenemos es una pared delante. No nos han enseñado el gusto por las matemáticas, nos han enseñado matemáticas. Es decir, las 8 inteligencias se pueden desarrollar, sí. De hecho, no sé quién lo ha dicho, pero creo que ha sido Luciana, el profesor Stenberg tiene su proyecto Spectrum y lo pone en funcionamiento. No sé si habéis oído el trabajar por rincones. En el aula, las aulas aquí en España, la mayoría trabajan por rincones y trabajar por rincones es trabajar por inteligencias múltiples. Yo vuelvo a... Montessori os suena. María Montessori trabaja los rincones, trabaja los espacios escolares, divididos en cada una de las inteligencias. Todo eso me parece que es mucho más accesible en los primeros años, ¿no? Yo estoy pensando todo esto en un aula de un segundo o tercer año de la universidad, donde venimos de una tradición donde prevalece la reproducción de los contenidos disciplinares, donde hay muy poco vínculo emocional entre el docente y los estudiantes, donde se nos parte de la formación docente ha tenido que ver con precisamente dejar de lado todos estos aspectos y centrarnos en el desarrollo cognitivo, centrarnos en la ciencia, y cuanto más neutral sea desde lo emotivo, mejor. Pareciera que tiene más categoría, que digamos, mejor rankeado, diríamos, a nivel universitario, ¿no? Entonces, digamos, hemos pasado por ahí de un espacio que nos exigía neutralidad emocional a una sociedad de piedra libre, diríamos, en donde cada uno puede decir y hacer lo que quiera. Eso en función de la idea de gestión, cómo lograr un equilibrio, ¿no? Entre esos dos, entre la tradición, en donde lo cognitivo era superior y lo emocional había incluso que esconderlo, que ponerlo detrás de una fachada yo digo, de hasta no sentirme conmovida, no mostrar porque eso era un signo de debilidad, a estas otras corrientes que, bueno, tratan de revalorizar lo emocional y, bueno, cómo se instala en el aula, pensando en los adultos, ¿no? Que es ahí donde creo, por eso me impacta la palabra gestionar. ¿Cómo gestionamos los adultos, los docentes, cuando nuestros estudiantes son adultos? Ahí está. Ahí está la cuestión. Yo, por ejemplo, en las aulas de aquí, de la universidad, yo noto, porque yo doy clase a los de primero y a los de cuarto, pero tanto los de primero como los de cuarto, sobre todo los de primero, voy a centrarme en los de primero, que son recientitos, aquí entran con 18 años, yo denoto una falta de valores impresionantes. O sea, una falta de respeto, una falta de apatía, que poco a poco, es decir, yo cuando me planteo, digo, ¿cómo voy a hacer para que este alumno, motivarle ya no solamente en mi asignatura, sino motivarle para que esté dentro del aula y esté a gusto?
para que gestione, teniendo en cuenta que viene 18 años, viene de aquí de un instituto donde, pues, bueno, pues es un instituto donde las hormonas están más revueltas y se piensan que la universidad es un mundo donde todo vale, ¿no? Yo de alguna manera a lo mejor tengo la suerte, Betina, de que yo mi asignatura es Psicología de la Educación y yo lo que les intento a ellos es aplicar la psicología de la educación. Es decir, les trabajo directamente en la motivación, utilizo metodologías alternativas. Yo en el aula trabajo, incluso les he puesto a pintar con pintura de dedos, pero creo que esto es de formación creativa, digámoslo así, ¿no? El problema es el control del aula, ¿no? Pero hay que trabajarlos mucho, pero sí que se puede utilizar metodologías alternativas. Tenemos ese constructivismo, ¿no? Pues hagamos partícipes a ellos del aula. Yo no es que tenga 30 alumnos, yo me muevo con 80 alumnos, con 60, 70, incluso 80 alumnos, que no es fácil, no es fácil. Yo, un ejemplo claro es cuando voy a pedir silencio, cuando quiero que estén en silencio. Yo no me molesto en pedirles silencio, porque quiero que se autorregulen en ese del silencio. Yo me quedo callada. Y yo me he llegado a quedar callada en un aula, pues a lo mejor 20 y 30 minutos. Me he quedado callada. Y entonces yo me he gestionado yo, porque claro, es quedarte callada en un aula, decir que no se callan, pero poco a poco los primeros se van callando y inicias la clase media hora después, pero media hora después sin darles ese contenido. Ya empiezas a trabajar esa gestión. Es decir, aquí hay unas normas que hay que cumplir, hay unos valores que no hay que perder, el valor del respeto, no solamente el respeto al profesorado, sino el respeto hacia los compañeros, ¿eh? Y hay que empezar por el silencio en el aula. Y luego, bueno, pues es una manera que yo he conseguido, es decir, yo no me voy a poner a callaros, no. Es decir, voy a intentar enseñarles a gestionar el silencio. Es una manera, es la parte más práctica, ¿no? Yo creo que dentro de las aulas, tanto los alumnos como nosotros podemos, sin perder de vista el currículum, porque no hay que perder de vista lo que les tienes que enseñar, claro, porque luego viene una evaluación, pero yo creo que también en el proceso de evaluación también tiene que ser emocional, ¿no? El proceso de enseñanza-aprendizaje engloba todo. Engloba la enseñanza y engloba el aprendizaje y engloba la evaluación. Y en la evaluación también, ¿no? Con respecto a esto, no sé, me parece que está ligado al planteo que yo hacía, la diferencia entre un niño más perceptible que un adulto que tiene más barreras que vencer. ¿Hay un límite con respecto a la edad para desarrollar esas inteligencias? Pregunta Guillermo. No hay ningún límite. Guillermo, no hay límite. Absolutamente para nada. La capacidad no está reñida con la edad. Se puede desarrollar. Hay que buscar las herramientas. Es decir, es como yo soy torpe motrizmente, no soy capaz de bailar y tengo 60 años. ¿Por qué no vas a ir y te vas a apuntar a una escuela de baile? Yo os puedo dar una experiencia personal, ¿vale? Mi padre se ha puesto con las matemáticas, mi padre ya tiene 80 años y él sí que es verdad que procede del ámbito de la física y la química, es profesor de física y química, pero las matemáticas le apasionan y con 80 años él quiere ser experto en matemáticas de bachillerato, de segundo de bachillerato. Y él está todos los días haciendo ejercicios de esas matemáticas más complicadas. Y yo lo considero un talento matemático. Porque dentro de cualquier talento, de cualquier teoría, es la motivación. ¿Hasta dónde nos consideramos expertos? Es decir, el nivel lo pones tú. El nivel lo pones tú. Seguro. No hay límite, Guillermo. No hay límite, te lo puedo asegurar. Buenísimo, dice Guillermo, muy claro. Bueno, no hay
¿Alguna otra acotación, algún otro comentario que quieran poner? Yo también os aconsejo, me vais a permitir un pequeño consejo, que es que utilicéis vuestra creatividad. Y estaréis pensando, si es que yo no soy creativo ni creativa. Creativos y creativas somos todos. No entendáis la creatividad como pintar un cuadro, ¿vale? Sino entender la creatividad como la capacidad de resolver un problema, ¿vale? Es decir, darle tiempo a la creatividad. Hay caminos alternativos para solucionar los problemas. Es decir, en un aula no es fácil darle un silencio a los alumnos. También os puedo asegurar que me he llegado incluso a poner de pie en la mesa para llamar mi atención, ¿vale? Para llamar la atención, estoy aquí, cuando era más joven. Ahora ya, como soy un poco más mayor, cuando era joven, pues parece que eres una más y no te hacen caso, ¿no? Pero mi intención era que llamarles la atención y empezar a regularles y empezar a enseñarles. Que hay situaciones, hay ámbitos, hay contextos donde se requieren una serie de normas. Bettina lo dice, los niños pequeños, incluso los niños con discapacidad, con esos pictogramas, son capaces de regularse antes que los mayores. Pero también porque tienen esa plasticidad, ¿no? Ya lo dice desde el punto de vista del desarrollo Piaget, los niños tienen mucha plasticidad a nivel cerebral. Podemos trabajar con ellos muchísimo. Nosotros parece que estamos más rígidos. En las personas mayores o en los alumnos más de universidad tenemos que empezar a ganarnos, tenemos que empezar por esa empatía también y a ganarnos la confianza y a pensar que un profesor de universidad o una profesora de universidad es de carne y hueso, ¿vale? Esa confianza, ¿no? Por lo menos aquí en lo que es mi facultad, que es la Facultad de Educación, van a ser futuros docentes, pues les tendré que enseñar o intentar enseñar a trabajar con niños y niñas, ¿no? Si no te enseñas con el ejemplo, es muy difícil, ¿no? Pero es un caballo de batalla también aquí, Bettina, es un caballo de batalla. Yo siempre lo diré, de puertas para adentro es mi clase. Y yo quiero que mis alumnos y mis alumnas sean los mejores docentes. Aunque sea ponerme el listón muy alto, pero yo lo intento. Excelente. Bueno, nos estás contagiando, Olivia. Vamos a ver si lo tomamos. Somos seres emocionales, Bettina. Al fin y al cabo somos más seres emocionales que cognitivos. Lo que pasa es que nos han premoldeado en lo otro. Efectivamente, nos han enseñado el primero a la parte más cognitiva, es decir, el cerebro izquierdo está muy desarrollado, el derecho está ahí, pero lo que es el centro, como digo yo, que está ahí repartiendo, bueno. Pues un montón. Pero es cuestión de cambiar, es cambiar. Tenemos tiempo, hay tiempo, siempre hay tiempo para dedicarles una sonrisa a nuestros alumnos. Un qué bien lo has hecho. Siempre. Un buenos días por la mañana, yo os lo decía antes. Yo les obligo, aunque está mal decirlo, les obligo a decir buenos días o buenas tardes. Y al que llega tarde, más todavía. Les obligo, porque creo que, bueno, somos personas sociales y nos tenemos que relacionar. Tenemos que aprender a relacionarnos. Y ahora con la pandemia nos hemos vuelto más introvertidos. Pero también, como les digo yo a mis alumnos, tenemos que aprender a leer los ojos. Yo es que siempre he leído los ojos. Los ojos nos dicen mucho. Hay que aprender a la lectura, no se llama la lectura ojal, en vez de lectura labial, no sé. Vamos a cambiar, vamos a crear términos nuevos, ¿no? Lorena, no es tarde para hacer esa conciencia. Para nada, no es tarde. Creo que está en nuestras manos hacer cambiar un poco el mundo, ¿no? Yo se lo digo a mis alumnos, vamos a ver, estáis empezando la carrera, y a los que están en cuarto también, digo, estáis terminando, pues. Sí, intentar ser... Por ahí él dice, hemos sido creados de tal manera o hemos sido inculcados de cierta forma, pero el poder darse cuenta y conciencia de, bueno,
acá corto esto y empiezo con algo nuevo, empiezo a sentir nuevo, empiezo a darme cuenta de qué es lo que estoy haciendo, qué siento, me siento y respiro. Creo que esa es una de las formas de gestionar la respiración, el sentarse y calmar, aunque cueste. Dentro de la parte de psicología positiva sí, está el tema del mindfulness, de la atención plena, que tiene que ver mucho con esto. O sea, para empezar a ser inteligentemente emocionales, digámoslo así, tenemos que intentar disfrutar, empezar a disfrutar de las tareas. Parece que somos robots. Terminamos una hora, seguimos la otra, pero ¿has disfrutado de ese proceso? ¿Lo has disfrutado? ¿Has disfrutado de tu clase? Yo a mis compañeros se los digo cuando salen de clase, menuda cara lleváis. ¿Es que no disfrutáis? No, es que madre mía, estos alumnos, bueno, sí, vamos a pasar todos por ese comentario. El madre mía, estos alumnos, vamos a pasar todos, pero algún día disfrutarás, ¿no? Y ese disfrute, pues, nos lleva a esa felicidad, ¿no? Del disfrute. Hay muchos términos, Bettina, muchos términos que en este caso, por ejemplo, Seligman los recoge, ¿no? Los recoge. Aparte de las emociones, de las virtudes, de las fortalezas que tenemos, él habla de qué variables influyen en esa psicología positiva. Pues está la inteligencia emocional, está la creatividad, está la empatía, está la educación emocional, el mindfulness, el flow. Es decir, hay muchas variables que deberíamos de empezar a trabajar o continuar trabajándola y sin perder de vista lo cognitivo, claro está. Bueno, buenísimo. Estamos en el horario, Olivia. Vale, Bettina. Gracias, realmente un placer escucharte. Gracias a todos los que han participado. Gracias a vosotros. Y bueno, esperamos, saben cómo ubicarnos, tienen nuestros contactos, así que por cualquier sugerencia, comentario o pregunta que quieran hacer, se la hacemos llegar a Olivia y seguimos adelante en esta tarea, tratando de construir, ¿no? Colectivamente un proyecto de calidad de vida, para que nos permita, desde nuestros trabajos, desde nuestros respectivos espacios personales, familiares, sociales y laborales, que podamos vivir un poquitito mejor. Así que nos encontramos el jueves que viene a las 15, vamos a continuar y nuevamente, bueno, gracias a todos y especialmente a vos, Olivia, nos mantenemos en contacto. Así que hasta pronto. Gracias, Bettina, muchas gracias. Muchas gracias. Venga, que pase buena tarde. Venga.